es un gusto que en esta oportunidad yo pueda presentar el inicio de este ciclo que tiene por título Estación Palabras. Estación para los que alguna vez transitamos y conocimos el tren, es el lugar netamente de espera. Espera de pasajero, espera del tren, del que viene, del que se va. Y nosotros aquí indudablemente esperamos de las palabras para compartir pensamientos, para compartir un debate, para construir colectivamente pensamientos y para, en definitiva, expresarnos así entre nosotros, siempre, claro, con la participación de alguien que de alguna forma sea una palabra autorizada. Así que realmente para nosotros es un gusto que esta noche podamos iniciar este ciclo con Mariana Carvajal, que indudablemente todos la conocen, no voy a presentar, no voy a decir currículum, porque indudablemente es conocida por todos ustedes y realmente es un gusto que lo podamos hacer de esta manera para hablar primero como periodista de esto, de las palabras, de lo que expresan los periodistas. Hoy almorzábamos y, bueno, en un momento indagábamos algunas cuestiones y dijo en un momento así terminantemente, bueno, yo soy periodista. Y eso me parece que es una definición sumamente importante. Y bueno, a partir de allí, creo que esta noche será un gran aporte para este inicio de Estación Palabras, más allá de que también, indudablemente, su libro Maltratadas seguramente pasará por parte de su relato, de su expresión y también de nuestras preguntas. Esta propuesta de Sadov, que tiene que ver con la Estación de las Palabras, surgió así, en una charla entre amigos, proponiéndonos charlar sobre temas que están vinculados con la comunicación. Y bueno, la primera invitada es Mariana Carvajal, en coincidencia feliz con la presentación de este libro, Maltratadas, del cual hablaba Pedro. Y la idea es que nos cuentes, naciste en Lomas de Zamora. En Temperley. Y estudiaste en la Facultad de Periodismo. De la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, así es. Soy del sur del conurbano, sí, bonaerense. Bien, madre de 2 hijos. Una niña, Cami, de 8 años y Fede, de 13. Y estuviste en Página 12 desde casi los comienzos. Más de la mitad de mi vida la llevo ahí adentro. Sí, no desde el inicio, pero en los primeros años ya me incorporé, era becaria. Entré como becaria, estudiaba en la facultad y la facultad tenía un convenio con el diario de pasantías para quienes estábamos estudiando, así que fui como la segunda camada de 3 estudiantes y me renovaron esa posibilidad del contrato ese que teníamos por otros 6 meses y quedamos los 3. Uno de ellos es editor de la sección, otro era Andrés Osoynik, con quien había entrado en ese momento, Diego Schurman, que trabaja con María O'Donnell en su programa de Radio Continental, era otro de los compañeros de esa camada que entramos y pasamos muchos años en Página 12. Yo continúo, Andrés también y otros que han pasado también desde la facultad, también siguen trabajando algunos y otros han seguido otros rumbos, ¿no? También estuviste con esos que siguieron otros rumbos. También estuve con esos que siguieron esos otros rumbos. Y te voy a preguntar algo que generalmente los escritores, cuando uno le pregunta cómo es que realizan su trabajo de escritura, ellos dicen, bueno, es el tema el que me encontró a mí. Te pregunto en relación a la temática que abordás desde hace 10 años.
La temática de género. Sí, temática de género, temáticas sociales tal vez. Mira, cuando entré al diario... ¿Te encontró la temática o vos fuiste a ella? Viste que hay esas circunstancias que se cruzan. Cuando entré al diario, en realidad uno entra a hacer lo que le dicen. Tenía 20, 21 años y me mandaron mesa de noticias, cortábamos cables. En ese momento se escuchaban los programas de radio, se desgrababan. Entramos con máquina de escribir. Qué antigüedad, ¿no? Mi hijo no sabe qué es una máquina de escribir. Hacíamos bollito con las hojas y las tirábamos cuando nos confundíamos o borrábamos con un resaltador negro. Y así fui pasando por algunas secciones y llegué a la sección Sociedad. Pasé antes por Política, Sociedad me atraía más. Y recuerdo que primero, durante algunos años, hice la cobertura de la política de la legislatura, de la ciudad, que en ese momento se llamaba Consejo Deliberante, que después fue cerrado por su extrema corrupción y cambió el nombre cuando hubo la reforma de la Constitución de la ciudad. Y en algún momento, recuerdo que por entonces había otra colega que seguía estas temáticas, Claudia Seltzer, que falleció hace poquito. Y ella se fue del diario y de alguna forma quedó ese lugar vacío, ¿no? Que ella cubría las temáticas de género. Y me acuerdo que uno de los primeros casos sociales que escuché y dije, acá hay una nota, fue en un programa de radio, yo creo que era Radio Continental, si no recuerdo mal, pero un rejoneador español, que es algo así como un torero de distinta categoría, contaba, había salido en la revista Hola en España, dando cuenta de que se había traído un niñito de Argentina adoptado, ¿no? Y yo ahí en ese momento me acuerdo que eran mediados de los 90. Dije, ¿cómo se llevó un nene de Argentina si la adopción internacional en Argentina está prohibida? Justamente Argentina es uno de los países que no la avala. Entonces, esa fue como la puntita del iceberg que uno escucha con atención y donde dice, acá hay una nota. Y entonces empecé a buscar y empezamos a tirar de esa piola y habían pasado, era una adopción irregular, había aparecido después una mamá que lo buscaba, que decía que podía ser su hijo en Tierra del Fuego. Bueno, así sí se pudo empezar a desarmar esa trama. Habían pasado por Misiones, por Santa Fe dando domicilios falsos. Esa fue como una de las primeras historias que tal vez en el diario vieron que a mí me interesaban esos temas y que podía tener, que podía ser interesante que me ocupara. Y a partir de ahí uno va andando, ¿no? En mi casa, mi madre, uno tiene la impronta del hogar muchas veces. A veces positivamente y a veces negativamente. Tengo que decir que en mi caso, positivamente, mi vieja en sus 40 años, 40 y pico, tal vez la edad que tengo ahora yo, empezó a pensar qué iba a hacer cuando se iba a jubilar como docente, que se jubilaban, mi madre, directora de escuela diferencial, se jubilaba a los 50, creo que eran con 25 años de profesión, si no recuerdo mal, por lo menos en aquel momento. Y entonces pensando qué iba a hacer después de los 50, cómo se iba a transitar su vida, había empezado a estudiar psicología social en la escuela de Pichón Rivier. Y cuando se recibió empezó a pensar qué iba a hacer con eso. Y ella descubrió el feminismo por esos años, ¿no? Y lo empezó a traer a casa. Y ahí estaba yo todavía viviendo con ella, con mis padres. Y bueno, esa también fue como una chispa que se empezó a aprender. Yo no sabía del feminismo, qué era el feminismo, pero uno empieza a escuchar. Mi madre después fundó una fundación justamente que siguen trabajando en el sur del conurbano, la Fundación Propuesta, que brindan asistencia, atención, grupos de ayuda mutua a mujeres víctimas de violencia en las relaciones de pareja.